Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que guíes nuestro entendimiento para la enseñanza del estudio de este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando con el material La Biblia libro por libro. Les había mencionado que era de la Casa Bautista, pero es el editorial Mundo Hispano. Ese es el editorial. Y les voy a pedir que, bueno, tengo este material. Este es el color del alumno. Y ahí puedo ver que dice Mundo Hispano, el expositor bíblico, para evitar las confusiones que ya les provoqué en otro video. La lección que tenemos todavía estamos trabajando, bueno, ya avanzamos a lo que es la sexta unidad, que se titula El reino y la cruz, basado en el Evangelio de Mateo, o el material de estudio es el Evangelio de Mateo. Tenemos el nombre del estudio, es el 49, preparativos para la última cena. Y este estudio tiene su contexto en el capítulo 26, los versículos del 1 al 30, del 69 al 75. Y el texto básico está dentro del pasaje del versículo 1 de Mateo 26 hasta el versículo 30. Su versículo clave dice es Mateo 6:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Tenemos como verdad central que la cena del Señor nos recuerda el sacrificio de Jesucristo por el pecado y nos invita a participar conscientes de nuestro propio perdón. Y como meta de enseñanza-aprendizaje o metas nos pide demostrar, o sea, te pide que demuestres tu conocimiento del significado de la cena del Señor y que también demuestres tu actitud de participar de ella significativamente. Entonces, tenemos el bosquejo que también lo tiene el material del alumno. Así es como lo presenta. Dice: Jesús prepara a sus discípulos, luego acuerdo para matar a Jesús, luego Jesús es ungido en Betania, Judas ofrece traicionar a Jesús, preparativos para la Pascua, Jesús anuncia la traición de Judas y la cena del Señor. Para dar inicio, pues vamos a ir a el punto número 1, Jesús prepara a sus discípulos y vamos a ver en qué los prepara. El pasaje dice así: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, estamos hablando de que acaba el Señor Jesús de dar la enseñanza y la profecía y la descripción del momento de la destrucción de Jerusalén. Entonces, conecta el Señor Jesús, les anuncia ya por 4ª vez y ahora sí, por última, les anuncia su muerte a sus discípulos. Quisiera hacerles un recordatorio de las veces anteriores en las que se fue mencionando la primera vez en nuestro Evangelio de Mateo, en Mateo 16:21, dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el capítulo 17, versículos 22 y 23 dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Esa sería su segunda vez. Y para su tercera vez, en Mateo 20, del 17 al 19, dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén,
y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que poco a poco les va agregando nuevos detalles de cómo va a ser ese momento. Aquí, por ejemplo, ya les está identificando que todas estos daños que va a sufrir, lo va a sufrir en manos de los gentiles, es decir, que no van a ser de manos directas de los sacerdotes, de los escribas, sino que lo van a entregar hacia los gentiles que precisamente ya está definiendo que van a ser los mismos romanos y que va a ser crucificado en una cruz. Es lo que les está mencionando, pero igual insiste en que resucitará. Él menciona pues que en 2 días sería la celebración anual de la Pascua que fue establecida después de la liberación del pueblo en Egipto. Y me pareció importante tomar tiempo para entender en qué consistía la Pascua, hacer como un recordatorio de en qué consistía la Pascua, y encontré que en Éxodo 12, del 1 al 14, es el momento en donde se instituye esta celebración o este evento. Dice así el pasaje: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, y conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces aquí es donde está citada esta inicio de la ceremonia. La Biblia de Cambridge para escuelas y colegios nos hace referencia a la Pascua. Dice: 1. La palabra es interesante en su forma tanto hebrea como griega o la inglesa. En el caso de la hebrea, dice la palabra hebrea, pesach, proviene de una raíz que significa saltar, y en sentido figurado, salvar o mostrar misericordia. En el caso de la palabra griega, pasha, representa la forma aramea o hebrea de hebreo tardío de la misma palabra, pero la afinidad en el sonido y las letras con la palabra griega pashein,
O sea, sufrir conjunto a una conexión conjunto a una conexión entre la Pascua y la pasión de nuestro Señor. O sea, por la palabra sufrir es que los hizo como decir, exaltar, sufrir, salvar, sufrir, como que lo conjuntó, dice, entre la Pascua y la pasión de nuestro Señor. De hecho, algunos de los primeros escritores cristianos establecen la conexión como si fuera la verdadera etimología, o sea, en este caso, sufrir. En la C dice que es en el caso del inglés, Tyndale tiene el mérito de introducir en inglés la palabra Pascua, que mantiene el juego de las palabras en el hebreo y original. Entonces, esta viene a ser la manera en la que pasó a nosotros saltar, pasar por alto, salvar, sufrir, de hecho, para llegar a nosotros a hacer la Pascua. Es decir, el momento de la Pascua es el momento de haber pasado por alto, haber saltado de alguna manera el castigo, ¿no? En este caso. Ok. Para el punto número 2, acuerdo para matar a Jesús, vamos a los versículos del 3 al 5. Y dice así. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, lo que vamos a ver es que para este momento ya ellos habían tenido consejo de los líderes religiosos en casa de Caifás, buscando cómo matarlo. Lo que quiero decir con esto es que en el caso de Mateo está narrando un evento a partir del momento que el Señor Jesús termina su enseñanza y les dice, en 2 días la Pascua inicia y entonces sucederá lo que les he estado anunciando. Pero en los otros evangelios nos van a hacer la referencia de que este evento de haber tomado consejo es un evento que se puede decir que lo está anunciando Mateo de manera retroactiva. O sea que sucedió antes, pero Mateo lo cuenta en este momento. No porque esté sucediendo en este momento, sino que lo cuenta apenas, lo inserta en este momento con el propósito de traer a colación algo que luego va a tener sentido en el siguiente evento que ya van a estar viviendo en lo presente, bueno, en su presente, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a ver es que estos líderes religiosos están tomando consejo en lo que es la casa de Caifás, y encontré este mapa en donde se encuentra como todo lo que es la zona de Jerusalén y está indicándome el lugar en donde está de acá sería el templo y el palacio de Caifás, que así es como lo encontré y lo identifican aquí con esta flechita, dice que se encuentra en este punto. Y más o menos aquí da una foto de la ilustración. Luego ya buscando en las fotos como de la actualidad, encontré que es la apariencia que tiene actualmente lo que se conoce como la casa de Caifás. Y es algo que, pues sí, me pareció como interesante pues identificar. Y luego encontré que este es el patio en donde estarían reunidos ellos, que es como se encuentra hoy en día, pero sería el patio donde estarían ellos reunidos para tomar ese consejo pues de cómo matarlo, ¿ok? De lo que se acaba de narrar. Entonces, fíjense que para ser un poco más específicos, esos líderes religiosos que a veces les digo, los menciono así por no errar en quiénes eran específicamente, lo que sí quise también traer a mención es que los líderes religiosos juntos constituían el Sanedrín, y en el comentario bíblico donde dice notas sobre la Biblia de John Wesley nos menciona un poco de estos detalles. Dice, los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo,
o sea, eran los jefes de familia, los ancianos del pueblo, o sea, los que representaban al pueblo. Dice, estos juntos constituían el Sanedrín o Gran Consejo que tenía la autoridad suprema, tanto en los asuntos civiles como en los eclesiásticos. Entonces tenían el ámbito en los dos campos, ¿no? Y luego encontré en la Biblia de Cambridge cómo se constituyó. El primer antecedente nos hablaba, o el punto número 1 de esta descripción que nos da la Biblia de Cambridge, mencionaba que no tienen su origen desde el tiempo de Moisés, cuando dice que escoja a un representante de cada tribu para que sean los representantes de cada una de las familias, sino que parece haber sido esto más como para el tiempo de cuando ellos son llevados al exilio, y en ese lapso de tiempo hasta el periodo del silencio, que decimos que son 400 años, o que entendemos y sabemos que son 400 años, entonces todo ese periodo fue donde se conformó ya como Sanedrín. Entonces aquí lo que nos está trayendo como información, dice que su constitución es la siguiente, dice el presidente Onasí, bueno, yo le acentúo así, que sería príncipe, era generalmente, pero no siempre, el sumo sacerdote. El siguiente en autoridad era el vicepresidente o Abed-Din, que se le llamaría padre de la casa del juicio. O sea, tienen un presidente y un vicepresidente. Y luego el tercero en rango era el Chacham, llamado sabio o intérprete. En este dice, los miembros eran 71 en número y consistían, primero, de los principales sacerdotes o cabezas de los grupos sacerdotales, o sea, lo que sería el sumo sacerdote, descendientes de Aarón, ¿no? Descendientes de Aarón. Esto nos da la indicación en Lucas 1 al 5, que no lo vamos a leer, pero nos hace esa referencia. El punto 2 de en quiénes consistía, eran los escribas o abogados. Ya habíamos hablado de que ellos precisamente era uno de sus metas cuando se dedicaban a ser escribas, era una de las metas más altas que podían ellos escalar cuando se preparaban para esta función. Entonces ellos entran como escribas o abogados. Y el tercero dice los ancianos del pueblo o jefes de familia, que eran los representantes de los laicos. O sea, ellos no tenían formación de ningún tipo, ni descendencia sacerdotal, ni tampoco se dedicaban a prepararse como escribas, eran representantes de las familias, ¿no? del pueblo. Entonces esta sería la parte de su constitución. Ya para el punto 2, cuando dice Jesús es ungido en Betania, aquí es donde tenemos un poco más claro esta parte de lo del retroceso que cuenta Mateo, ¿no? Ahorita lo vamos a observar. Dice, sigue Mateo contando ese tiempo antes de que Jesús menciona en 2 días. Entonces seguimos conociendo lo que ocurrió días anteriores. Dice, y estando Jesús del 6 al 13, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, y a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, aquí ya es donde les estoy especificando que en retroceso, Mateo nos cuenta algunos sucesos que ya habían ocurrido previamente a este punto del relato de los 2 días, en 2 días, ¿no? Que dice de esto lo que ocurría estando Jesús en Betania, que fue este caso. De hecho, a partir de este momento es que lo menciona
el Evangelio de Juan. De hecho, aquí tengo la cita para ser un poquito más específica. En Juan 12, 1 y 2 dice, 6 días antes de la Pascua, el Señor dijo, en 2 días es la Pascua. Entonces esto es, de donde estaba mencionando esto eran 4 días antes, ¿no? Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, la parte de la familia de este personaje que vamos a ver en un momento, que acaba de mencionarse, vamos, en el relato, era la tercera de esta familia, donde estaba Marta, Lázaro, y estamos hablando de María, que precisamente aquí es donde ya se identifica quién es. Mateo no la identifica, pero en este pasaje de Juan sí se identifica quién es, precisamente completando la familia. Primero vamos a recordar que Betania se encuentra muy cercano a lo que es la ciudad de Jerusalén, y esta es la apariencia muy probable como tendría Betania en aquel entonces. Y recuerdo que se los presenté en otra ocasión, y también les mencioné que esta sería la manera en la que se encuentra hoy en día en la ciudad de Betania, pero era muy cercana. De hecho, hablábamos que Betfagé estaba a 2 millas o 3 kilómetros, lo estuve repasando hace un rato, y me estaba acordando que les mencioné dice 3 kilómetros 600, más o menos el promedio. Y les había hecho mención que yo hacía esto caminando y me equivoqué, porque pensando que eran como 4 kilómetros, y en realidad la distancia en la que yo recorro por 30 minutos es 2 kilómetros. Por lo tanto, si por 30 minutos yo recorro 2 kilómetros, entonces estamos hablando de que serían alrededor de 45 minutos a Betfagé, pero muy probablemente Betania estaría un poquito más adelantito, dijéramos así. Entonces, poco menos de 1 hora de distancia de camino. Eso es lo que sí podemos darnos cuenta, porque los mapas vimos como Betfagé y Betania están así como muy cercanos, mínima distancia entre una y otra. Pero bueno, quise retomar este punto porque de pronto sí me llego a confundir y los estoy también confundiendo a ustedes, o las estoy confundiendo a ustedes. Ok, María, entonces ya estamos identificando este personaje. María, la hermana de Lázaro, y Marta estando en casa de Simón, o llegando, diría yo, porque no se mencionó en este relato que ahí estuviera. Bueno, llegando a la casa, estando en casa de Simón el leproso, quebra el frasco de alabastro y derrama el perfume en la cabeza de Jesús. Entonces, ¿por qué Mateo no la identifica? Uno de los comentaristas dice que muy probablemente sería porque ella todavía viviera, y eso quizá no le estaría perjudicando en alguna manera, ¿no? Pero ya para cuando Juan la está está describiendo su evangelio, probablemente ya ellos ya no estarían con vida. Eso es lo que este comentario dice. Pero bueno, no nos interesa saber las razones. Lo que nos hace saber entonces es que ya tenemos claro de quién se trata, María. Entonces, me llama la atención porque siempre que hablamos de un frasco de alabastro pensamos que el perfume es el alabastro, y resulta que el perfume, que el alabastro es el recipiente. Entonces aquí encontré una imagen que quise traerles que dice piedra blanda y fina, el alabastro, dice especie de mármol traslúcido. Dice con ella se hacían frascos sin asas, destinados a guardar perfumes, aunque después se fabrican de otros materiales, siguieron llamándose vasos de alabastro. Está muy chiquita la letra y me confundió de pronto. Se entiende entonces que no tenían asas y que estos eran se fabricaban con la finalidad de guardar el perfume. También encontré estas otras formas de
de frascos de alabastro, pero lo que sí nos hace definir con claridad es que son como una especie de mármol. Y no sé si ustedes han tenido el mármol en sus manos, o por lo menos en las remodelaciones de las casas que me gusta ver de algunos constructores, hermanos, unos hermanos cuates, o de una pareja remodeladora ahí en el canal de estos de paga, bueno, de los de cable, se ve como se prefieren, como decir, las islas con su cubierta de mármol y algunos detalles. Entonces, como que ya medio identifico cómo es la apariencia. Entonces aquí podemos ver algo así, muy, muy, muy es más fácil poder identificar qué tipo de material es. Entonces, esto es lo que lleva María en sus manos para cuando está eh, acercándose al Señor Jesús. Y algo que nos relata precisamente Juan es donde nos dice que el frasco tenía un perfume de nardo puro, y que esto era muy costoso. Entonces aquí también me llamó la atención qué costo tendrá hoy en día un perfume de este tipo, de esta categoría. Entonces le puse ahí en el Google y me apareció así: comprar perfume de nardo puro. Y esto pues es mercado libre, ¿no? Hoy en día. Pero lo que sí me di cuenta es que, por ejemplo, aquí dice 245 pesos. No identifiqué qué cantidad de mililitros sería lo que tiene. Pero, por ejemplo, este segundo y este tercero sí dicen ahí que son 40 mililitros. Cuando le pones ahí el cursor, se agranda y se presenta ahí la cantidad. Entonces, en esta presentación dice que son 170, si es que no, menos, porque no le alcanzo a identificar por pequeñito que es, pero esta otra de 40 mililitros también dice 299. Entonces aquí dice que estas son de 100% puro nardo y son de 410 pesos. Esta dice que es de 82, igual no tengo claro cuánto es, parece ser muy pequeño, pero por lo que dice aroma terapia, lo más probable es que debieran ser esos frasquitos que puedes ponerte hasta con rolón, o luego mezclarlo para luego usarlo en un frasco de rolón. Entonces aquí tenemos otro de 323, y este que me llamó la atención dice que solo tiene 5 mililitros y tiene 230, vale 230 pesos. Yo no compro perfumes, no los puedo usar porque tengo un problema de rosácea y de alergias, pero ahora sí, cada una de ustedes podrá darse cuenta de qué tan valioso pudiera haber sido este tipo de perfume para las cantidades que ahorita tienen, y en aquel entonces qué tan valiosos pudiera ser. O sea, me da una acerca, bueno, nos hace un poquito de acercamiento a esto. Encontré luego esta imagen en donde se ve, pues aquí sería María con el frasco que ya debió haber roto la entrada quizá para poderlo vaciar en cabeza del Señor Jesús, que sería este personaje. Y alguien que se ve aquí levantando la mano pudiera ser el que primeramente llevó la objeción, ¿no? El que pudo haber dicho: ay, ¿por qué? ¿Por qué, no? Entonces me pareció útil esto, la manera en la que ellos están con algunos coach, sillones, diría yo, en los que se recuestan un poco y la mesa es baja en altura, o sea, no son sillas, están baja en altura, por lo tanto están como reclinados ahí o recostados en las sillas. Dice: Mateo narra que los discípulos se enojaron por el desperdicio del perfume, pero Juan relata que fue Judas Iscariote el que principalmente objetó. Entonces este personaje que me sirvió que pusimos ahí nos identifica que más bien el que se quejó fue Judas Iscariote. Entonces Mateo está mencionando el evento y está mencionando de alguna manera que lo empecemos a asociar con lo siguiente que viene. Eso es algo que estamos viendo cómo nos lo está preparando, ¿no? Aquí les quiero mencionar cómo lo relata Juan en el capítulo 12, versículos del 4 al 6. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aunque Mateo no lo identifica a Judas, por lo menos Juan nos ayuda a ver como un antecedente del tipo de persona que era Judas Iscariote. O sea que para cuando ya entendemos qué fue lo que hizo, posterior a esto ya entendemos que ya traía una tendencia, ¿no? Hacia el dinero, pues, que quería, robaba, ¿no? El dinero que no le pertenecía, pues. Dice María, hablando ahora de María, dice, jamás imaginó que este acto del corazón significaría la preparación adelantada del cuerpo de Jesús, que muy pronto moriría, y mucho menos que tendría el honor de ser recordada por ello. Sí, ella nunca se imaginó, pero miren, hasta hoy en nuestros días estamos teniendo memoria de ella. Y ahora vamos a ver cómo Judas ofrece traicionar a Jesús. Ahora vamos a ver qué consecuencia, pues, después de este primer relato. Esto es del versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Otra vez volvemos a recordar que todo esto está ocurriendo por lo menos 4 días antes de que el Señor Jesús menciona que estas cosas estarían por suceder. Sí, nada más esto sí nos queda claro. Entonces, dice, no se sabe con certeza qué motivó a Judas a traicionar a Jesús. Eso es algo que no vamos a saber. Hay quienes le dan el crédito de que era alguien que tenía a Jesús como más bien lo creía como un rey mesiánico político y que quería de alguna manera provocar el enfrentamiento no solo con el pueblo o los líderes, sino con el gobierno romano, como para hacerle actuar ya, como si hubiera estado medio pasivo, diciendo qué lento va, yo quiero que vaya más rápido y que lo provoca. Otros sí dicen que era por cuestión de interés, interés de ganar algo, porque pues era ladrón. Fíjense que entonces la Biblia de Cambridge nos da un poco de información. Dice, el motivo que impulsó a Judas probablemente que no sea cierta, directo, exacto, dice, no fue tanto la avaricia como la ambición mundana frustrada. Jesús dijo de él que era un diablos o Satanás, término que en una ocasión especial se aplicó a San Pedro, y por la misma razón, Pedro por un momento permitió que prevaleciera el pensamiento del reino terrenal. Con Judas fue la idea predominante la que se apoderó cada vez más de su mente hasta que expulsó cualquier elemento de bien que una vez poseyó. Cuando la manifestación de Cristo dejó de ser atractiva y se volvió repulsiva, y más cada día. Entonces ellos este argumento lo toman de Neander, la vida de Cristo, que está traducida por alguien llamado Bohm en su página 424. Lo que entonces es un argumento que pues le acomodan aquí a Judas, ¿no? Lo que sí es que el precio de la traición sí estaba profetizado. Ese dinero ya venía de alguna manera profetizado en el pasaje de Zacarías, en el capítulo 11, versículos 12 y 13. Dice, y les dice, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces aquí es donde
es donde se profetiza pues qué pasó con esas monedas que le dieron a Judas Iscariote. Y más adelante vamos a ver qué uso le dieron a ellas, por lo menos en el tesoro aquí se menciona. Luego vienen los preparativos para la Pascua del 17 al 19, dice así: el primer día de la fiesta, o sea que ahora sí ya empatamos los dos momentos de narración. Ya estamos 2 días después que el Señor Jesús les dijo, y entonces ya se contaron todos los sucesos que se tenían, entonces ya estamos al día con los eventos, ¿no? Tanto de cualquiera de los evangelios, ya estamos empatados todos y ahora estamos en el primer día. Dice así el relato: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fíjense qué resumido está aquí Mateo, porque me parece que es Juan el que describe: ve y con el hombre que lleva el cántaro, o en la calle llamada tal, o sea, en tal parte. Entonces describe bastantes detalles, pero en esta es muy concreto, ¿no? Vayan a tal hombre y díganle: mi tiempo está cerca. Entonces, Mateo retoma el relato en el momento del primer día de la celebración de los panes sin levadura. Eso es lo que quería que pudiéramos entender, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo de los panes sin levadura? El primer día de la celebración, porque está la Pascua y están los panes sin levadura, y precisamente volvemos a Éxodo, porque donde dejamos nuestro relato en el capítulo 14, luego se mencionan los 7 días de los panes sin levadura, que sería esta semana completa de celebración, y dice así, del 15 al 18: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día que saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto, en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Otra cosa que uno de los comentarios nos aclara es que ellos toman el inicio de un día, más bien el término de un día en la tarde, y dan inicio de un nuevo día a partir de la tarde. Es otra cosa que aquí llama la atención, y tendrán sus argumentos, por lo que aquí sí es interesante ver que lo especifica a partir de la tarde y hasta el siguiente día al llegar la tarde, o sea, su término del día. Y eso también aquí nos lo hace muy, muy claro, ¿no? Aunque no se relata si el Señor Jesús hizo un previo arreglo con el dueño de la casa, lo cierto es que estuvo de acuerdo en recibirles. No sabemos y no tenemos relato. De hecho, hasta me gusta pensar que ni necesidad tuvo de decirle nada, y que a este padre de familia le nació en su corazón disponer ese espacio para que llegara el Señor Jesús y tuviera esta cena allí. Entonces, que fue como, se concedió mi anhelo, como si lo tuviera todo dispuesto. O sea, eso me encanta pensarlo de esa manera, porque a veces nosotros queremos disponer algo para bendecir a una persona en el nombre de Jesús, y estamos esperando que el Señor nos lo traiga, que nos lo traiga
para poder hacer uso de eso que queremos disponer. Entonces me siento de pronto más identificada con esta posibilidad, ¿verdad? Entonces vámonos ahora a Jesús anuncia la traición de Judas. Esto es del 20 al 25. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Aquí lo que vemos es que por la noche pues llega el tiempo de la cena de la Pascua y el Señor Jesús toma esa cena con sus discípulos. Eso es lo que vamos a encontrar en el relato. Y lo que encontré, fíjense que en este caso pues esta sería una imagen muy ilustrativa de cómo podría haber sido este es otro momento de una cena, no la de Simón, de la casa de Simón, bueno, ahora están en el aposento alto, que así es como se define en otros evangelios, llevando a cabo la cena, ¿no? Esta sería cómo se encuentran sus discípulos y el Señor Jesús. Y luego estoy encontrando en la Biblia de Cambridge, que les decía que es una de las comentarios que nos ofrece bastantes detalles de tipo cultural que tenemos en el pueblo judío, y precisamente me pareció interesante traérselos ahora. Dice, en la A, dice, está hablando de la cena de la Pascua, dice, la comida comenzaba con una copa de vino tinto mezclado con agua. Esta es la primera copa mencionada, según Lucas 22:17. No vamos a ver los textos, solo estoy dejándolos para una referencia. Después de esto, los invitados se lavaron las manos. Nos está haciendo imaginar cómo se llevaría a cabo, o fue que se llevó a cabo, ¿no? Dice, aquí probablemente debe colocarse el lavatorio de los pies de los discípulos, porque en Juan sí se menciona que ahí fue donde les lava los pies, en Juan 13. En la B, las hierbas amargas. Entonces ya tenemos una copa de vino tinto, ahora sería el tiempo de las hierbas amargas, símbolo de la amarga esclavitud en Egipto. Se trajeron luego, junto con tortas sin levadura y una salsa llamada jaroset, hecha de frutas y vinagre, en la que se sumergieron el pan sin levadura y las hierbas amargas. Esto explica, Él es a quien yo le daré un bocado. Él es a quien yo le daré un bocado. Dice que lo identifica diciéndole, al que yo le dé el bocado, ese es. Entonces la remoja en el jaroset y entonces se lo hace llegar a quien lo estaba identificando como el que lo iba a entregar, ¿no? Y luego acá encuentro pues algunos de esos elementos que ahí mencionó. Este sería el pan sin levadura, que le llaman, aquí dice, los rituales judíos comienzan por la noche, pero antes los judíos pintan sus dinteles con sangre, sí, ahí no se alcanza a ver la palabra, sus casas, dice, con sangre del cordero. Esta es una cena o ritual, dice que este sería la palabra con la que se identifica, y luego dice, tienen comidas específicas como el panásimo, tiene ahí la palabra matzah, dice, es el pan ácimo, que es decir, sin levadura. Y luego el jaroset dice que es una mezcla de nueces, manzana y vino, o una mezcla de nueces y jarabe de dátiles. O sea, es esta salsa de aquí, jaroset, donde se remojó y las hierbas también se remojaron, dice. Y luego sería el maror, que es el rábano picante, y luego serían huevos, que entiendo que serían estos de aquí, y la lechuga, y el cordero. Bueno, aquí no aparece el cordero todavía, dice, también hay hay rezos específicos durante la cena, y eso es parte de la ceremonia, ¿no? Ok, en la letra C, vamos a continuar con los demás elementos, dice,
La segunda copa se mezcló y bendijo como la primera. El Padre entonces explicó el significado del rito, según lo describe en Éxodo 13:8. Dice, si tu hijo te preguntare, ¿y esto qué significa? Explícaselo ahí mismo. Era la Agadá, o en este caso el significado, a anunciar. Término trasladado por San Pablo al sentido cristiano del rito, que lo describe en 1 Corintios 11:26, cuando habla de la institución de la Cena del Señor. Pablo es el que nos la describe de manera de esta institución. A continuación, la compañía cantó la primera parte del Halel, o en este caso Alel, y aleluya, de ahí viene la palabra aleluya, que se inicia en el Salmo 113 y el Salmo 114. Hay una serie de salmos que se consideran el Halel, y entonces en este punto de la cena, de la ceremonia, se iniciaría, o a mitad de cantando esta alabanza, ¿no? Halel. Dice en la letra D, después de esto el Cordero Pascual fue colocado delante de los invitados. Esto se llama en un sentido especial la cena. Pero en la última cena no hubo Cordero Pascual, o sea, la que él presentó. Bueno, no había necesidad ahora del Cordero típico sin mancha, porque el antitipo estaba allí. Cristo mismo fue nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. En 1 Corintios 5:7. Él estaba allí siendo inmolado por nosotros, su cuerpo estaba siendo entregado, su sangre estaba siendo derramada. En este punto, cuando, según el rito ordinario, la compañía participaba del Cordero Pascual, Jesús tomó el pan y lo bendijo y dio a sus discípulos. Fíjense que aquí ya me entró cierta duda de este comentario, porque pues no tenemos muy claro de si sí o no hubo cordero, aunque no lo describe, pero dice después de haber cenado. Entonces estamos entendiendo que sí debió haber habido un cordero. Lo único que sí es que él establece la cena suya después de que ya hubo cenado. Entonces ahí sí no le doy tanto crédito a esta narrativa, a esta descripción, porque por ejemplo aquí era el tiempo del Cordero, ¿no? En su secuencia, y no nos especifica que no lo hizo. O sea, este es un argumento de la Biblia de Cambridge, que no le voy a dar tanto crédito. De hecho, lo entendí de manera diferente hace rato que lo estaba yo completando, ¿no? El estudio. Entonces, sí, esta imagen que encontré dice que este es el Cordero en la cruz, o en forma de cruz, que es donde lo asan, lo colocan ahí, y de alguna manera imaginando al Señor Jesús comiéndolo por última vez, y si esta hubiera sido la apariencia, pues se acerca mucho a la muerte que él iba a tener en una cruz, ¿no? Entonces sí me pareció muy interesante traerlo a mención aquí. Ya para la letra C, nos sigue describiendo esta cena en la Biblia de Cambridge. Dice, la tercera copa o copa de bendición, llamada así porque se pronunciaba sobre ella una bendición especial, seguía. Después de cenar, tomó la copa. Por eso, si se fijan, después de cenar, tomó la copa. Dice, tomó la copa cuando hubo cenado. Eso lo menciona Pablo. Después de haber cenado, entonces tomó la copa. Esta es la copa nombrada en Mateo 26:27, que es nuestro pasaje que estamos narrando. Después de una cuarta, en la F, después de una cuarta copa, la compañía cantó. Entonces, estos son los versículos donde dice que después de haber cantado el himno salieron, ¿no? Esta dice la segunda parte del Halel o Alel, que serían los versículos del 115 al 118. Entonces, del 113 al 118 es el Halel, pero lo dividen 113 y 114, primera parte, 115 a 18, segunda parte. Todo esto lo argumenta o lo investiga Lightfoot, el doctor James Bourne en Kitos Enciclopedia, ¿no? El doctor Bersheim, Temple Services es los servicios dentro del templo. Esta es una información que de pronto sí nos hace
bastante utilidad. Dice, en el tiempo de la cena de la Pascua, el Señor toma tiempo para identificar a quien lo había de traicionar. Entonces aquí es donde en Juan sí lo describe. Juan 13:26 se respondió Jesús porque le pregunta a Juan, oye, ¿y quién no? ¿Y quién es el que te va a entregar? Entonces respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces esta sería la salsa o vinagre ahí, y de ahí es que lo identifica, ¿no? Entonces ahí se ve como, miren, al que yo le dé el pan, esta imagen me pareció muy ilustrativa. Este podría haber sido Juan, el más joven de todos, y entonces a él le da el bocado mojado, ¿no? Dice, el Señor Jesús sabía quién lo iba a traicionar y cuando Judas Iscariote se lo preguntó, Jesús se lo afirmó. Y aquí es donde vemos que él le dice, ¿seré yo, Señor, el mismo Judas? Y Mateo lo relata, ¿no? Si lo relata en la Biblia de Cambridge lo menciona, dice, tú lo has dicho. Esta es una fórmula de asentimiento tanto en hebreo como en griego y todavía se usa en Palestina en ese sentido. Estas palabras también parecen haber sido pronunciadas en voz baja, inaudible para el resto. Y aquí nos dice que San Marcos y San Lucas omiten la mención especial de Judas. Entonces ellos no describen a Judas que es identificado y descubierto en la plena cena, ¿no? Esto no lo describen ellos. Muy bien, ya para la institución de la cena del Señor, en los versículos del 26 al 30 encontramos que dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces aquí vamos a recordar pues ese Salmo 115 al 118, que en este caso coincide con esta etapa, ¿no? de la institución. Jesús instituye la cena del Señor por la Pascua, la sustituye, mejor dicho, entendiendo, la sustituye por la Pascua judía usando los elementos de esta última, es decir, la Pascua, que había ahí vino, había pan, y como me decía el relato de la Biblia de Cambridge, no incluyó el cordero porque él mismo era el cordero. Ahora sí tiene sentido que se mencione en esta parte de la cena su institución. Ahí sí ya le doy este crédito. Ok, entonces, notas sobre la Biblia de John Wesley dice: Jesús tomó el pan o torta, que el padre de familia solía repartir entre ellos después de haber comido la Pascua. La costumbre de nuestro Señor la transfirió ahora a un uso más noble. Este pan es decir, significa o representa mi cuerpo, según el estilo de los escritores sagrados. Y le seguía más adelante, dice: Cristo, sustituyendo la Sagrada Comunión por la Pascua, sigue el estilo del Antiguo Testamento y usa las mismas expresiones que los judíos solían usar al celebrar la Pascua. Entonces, el hecho de que usa el mismo estilo de la narrativa del Antiguo Testamento para instituir su nueva, es entonces así que la hace suplir, toma lugar para que quede esta nueva celebración ahora. Y este es precisamente su plan, ¿no? Dice: ese cuerpo entregado y esa sangre derramada serían entregados para cumplir la demanda de Dios como pago por el pecado. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, y en este caso la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que dice nuestro texto ahora de las cartas en Romanos, lo que sí tenemos es que Dios demandaba justicia, de que había que morir por causa de haber pecado.
Entonces el Señor Jesús está entregando este cuerpo y esta sangre para que se cubra la deuda y la demanda de Dios. Eso es lo que está pasando ahora con con este evento que está por ocurrir, ¿no? Y que ahora se los está estableciendo como un acto de memoria que deben tener. En la Biblia de Cambridge encontramos, dice, esto es mi sangre. Dice, la sangre del sacrificio era el sello y la garantía del antiguo pacto que venía por los corderos, ¿no? Así el vino es el sello del nuevo pacto. Ahora, en lugar de derramar sangre otra vez y otra vez y otra vez, ahora solamente va a ser simbolizándolo por el vino, ¿no? Este sería el nuevo pacto, bajo el cual no hay derramamiento de sangre. Y cuando habla de testamento, dice, este es el nuevo pacto. O sea, la palabra griega significa un pacto o contrato. También puede ser un testamento, pero dice, el primero es el sentido preferible aquí, como en la mayoría de los pasajes donde aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Dice, el nuevo pacto se contrasta con el pacto que Dios hizo con nuestros padres. No es necesario señalar que el título del Nuevo Testamento se deriva de este pasaje. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, así se le llama a la segunda parte pues del Antiguo Testamento y Nuevo Pacto. Dice, era para muchos, también dice, para muchos remisión de pecados, dice, para salvar a muchos, se usa en el sentido, o para, se usa en el sentido de morir por el país de uno. Y estamos hablando de toda la multitud de personas que quieran, en este caso somos más específicos, que quieran aceptar este evento, pues, este plan de Dios, para que cuéntamelo a mí, ¿verdad? Lo hemos venido hablando. Dice que entonces esto fue para la remisión de los pecados, es decir, aquí marca la intención, a fin de que haya remisión de los pecados o perdón de los pecados. Estas palabras están solamente en Mateo, o sea, Mateo sí se encarga de enfatizar el propósito de esta muerte y de esta entrega es para que haya perdón de pecados. Él es el cordero que ahora sacrificado va a pagar por definitiva o la más, como decíamos, el tipo era un cordero anterior, antitipo era el definitivo, o sea, este es el que se venía bosquejando tiempo atrás y este ya es el verdadero, el mero mero, lo diríamos en nuestras palabras. Dice, el Señor Jesús les asegura a sus discípulos que se volverán a encontrar cuando todo el plan de Dios ya haya sido cumplido. Fíjense que yo estoy pues en el entendido que el reino de Dios se cumplió precisamente volviendo a recordar toda la narrativa que hacíamos en el momento en el que el templo de Jerusalén, el templo de Jerusalén fue destruido y toda la institución judía con sus ceremonias fue destruido también o eliminado ya. Y que ahí fue donde él llegó para establecerse ya como reino, no como rey, porque él ya fue coronado desde ese entonces. Yo sigo entendiendo perfectamente que la profecía de Daniel está definiendo o describiendo ese momento en el que el Señor Jesús llega ya como rey, precisamente a hacer juicio a Jerusalén. Y entonces él llega para establecerse ya, no como castigo, sino como es una venida para establecerse. Entonces yo estoy convencida de que el Señor Jesucristo ya estableció su reino en la tierra y que actualmente estamos viviendo en ese reino en donde el Señor Jesucristo ya reina. No Él está presente físicamente con nosotros, pero Él se encuentra en la presencia de Dios, reinando a la diestra de Dios, reinando, y nosotros estamos bajo su reinado, siendo parte de su reino, en un reino espiritual que actualmente lo estamos gozando y lo estamos disfrutando, todos aquellos que hemos decidido creerle, ¿no? Entonces yo entiendo que este tiempo pudiera haber sido también que el Señor Jesús les está hablando de que en el momento en que ellos lleguen a la destrucción de Jerusalén y el reino del Señor Jesús ya esté establecido, en ese momento ellos estarán ya
volviéndose a integrar. De hecho, les promete reinar y juzgar a las tribus. Y a mi entendimiento, ese evento se llevó a cabo precisamente en la caída de Jerusalén en el año 70, y cuando ellos entonces fueron, recibidos en gloria, en su momento tuvieron que ser parte de los que, bueno, les dijimos o les esperábamos, pero no lo aceptaron, ¿no? O sea, desde entonces ya los discípulos fueron, se les cumplió la promesa del Señor Jesús que iban a estar en tronos juzgando a las tribus de su pueblo, entendiendo esto, ¿ok? Estamos hablando de una específica promesa para ellos que no se extiende a nosotros. Eso es lo que yo estoy convencida, ¿no? Se los comparto igual con esa claridad. Dice, en la Pascua se acostumbraba a cantar los salmos del 115 al 18, al parecer, del 113, ¿verdad? Aquí me equivoqué de esta, del 113 al 18, al parecer se dividían en dos partes, pero del 115 al 118 sería la segunda parte, ya para el final, donde dice cantaron el himno y luego salieron. Entonces, lo que me parece algo que podría sernos útil es el comentario de la Biblia del expositor. Dice, luego escúchelo cantar al final. Cuán desconcertados deben haber estado los discípulos, cuán embelesado debe haber estado el maestro. Qué escena para el pintor, qué estudio en la calma divina y la agitación humana. El himno que cantaron fue con toda probabilidad la última parte del gran Jalel, que cierra con el Salmo 118 del 1 al 29. Es de lo más interesante mientras leemos el Salmo para pensar qué profundidades de significado en las que ninguno de sus discípulos podía enterar todavía, pero debe haber habido para él en casi todas las líneas. Dice que mientras lo leemos, qué profundidades de significado, o sea, esas profundidades que sus discípulos todavía no habían entrado, para él debe haber habido esas profundidades de significado en casi todas las líneas. Para entender este hecho de que para Jesús pudo haber tenido un gran significado que para los discípulos todavía no, quería yo mostrarles al menos los primeros 9 versículos de ese último Salmo 118. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, los sacerdotes, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, los laicos, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y luego ya sigue otro relato que no le abundé en la búsqueda. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver qué aplicaciones podemos encontrar en este estudio, y la primera la he llamado antecedente de la Cena del Señor. Y le puse, la institución de la Cena del Señor surge en el contexto de la Cena de la Pascua, donde el pueblo celebra haber sido pasado por alto la muerte de sus primogénitos. ¿Se acuerdan? Que los egipcios sufrieron la pérdida pues de su primogénito, pero los judíos que pusieron la sangre en sus puertas, no. Dice, nosotros hemos sido pasados por alto de la muerte que nos trae el pecado, ya que la sangre de Jesucristo, su Hijo, de nuestro Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces nosotros con la sangre de Cristo es como si pusiéramos en nuestra puerta esa. Entonces Dios, la ira de Dios no va a llegar en nosotros, ni la plaga de muerte en este caso.
Entonces ese es el antecedente para nosotros confiar en que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el punto 2 de aplicaciones puse la cena del Señor, celebra la vida. Porque podríamos decir, estamos todos tristes porque está representando la muerte, pero también la resurrección, la vida. Dice, si bien la muerte de Cristo Jesús era necesaria para pagar el precio por el pecado, no sería lo último que haría el Señor Jesús. Luego, pues, vendría su resurrección, donde probaría ser lo que dijo ser, por lo que en ella tenemos presente que Él está vivo, o sea, en la cena tenemos presente que Él está vivo y en medio de nosotros cuando la celebramos. Entonces, cuando estemos celebrando la cena, hagamos memoria de que el Señor vive y que está en medio de nosotros, como el texto que se me viene a la mente que lo decía, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Y cada vez que celebramos la cena estamos recordándole, ¿no?, a su nombre. Y para el tercer punto, la tercera aplicación, le he titulado La Cena del Señor y el Servicio. Fíjese que entre tanto que llega el tiempo en que nos reuniremos con Jesús nuestro Señor, estaremos ejerciendo los dones, los talentos y los bienes que recibimos para bendecir a otros. La celebración de la Cena del Señor mantendrá nuestra atención en las cosas importantes que Jesús nos enseñó. Entonces, yo sigo en el entendido, pues, de que muy probablemente no vendrá tribulación, no vendrá un momento de muestra de las estrellas, el sol y haciendo eventos así como muy extraordinarios cuando el Señor Jesucristo y nosotros, o sea, lleguemos a estar en la presencia del Señor. Porque en el entendido que tengo es que muy probablemente todo esto se describió y sucedió ya en el año 70 y que esto se aplicaría a nosotros como un tipo de principio simplemente en el sentido de que sí llegaremos a estar en la presencia del Señor y sí llegaremos a recibir el castigo del Señor, pero también estaremos entendiendo que no nos debemos estar desgastando por esa segunda venida como algo a lo único que nos vamos a tener nuestra mirada y nuestro entendimiento, sino en qué vamos a hacer entre tanto que ocurre eso. Algo que yo me atrevo a sugerirles, igual, no tenemos que pensar de la misma manera, que lo que yo ahora pueda tener me da mucha paz y que lo que ustedes pudieran entender les tenga incertidumbre y angustia de cuando llegue ese momento, ¿será que yo? Entonces, yo les recomiendo más que se dediquen a las cosas importantes que Jesús enseñó, que fue el amor a las personas, entregar dones y talentos para darle a aquellos y bendecir a esos otros, porque así lo dijo. Les dio talentos para que los invirtieran. Entonces, las parábolas recién que terminamos nos hacen entender que no te quedes en la espera de... Y luego le dicen los ángeles, ¿y por qué están mirando al cielo? Él vendrá, pero como haciéndoles entender, no hace falta que te quedes mirando y esperando, ya vendrá. Entonces, también entendemos que nos es más importante poner en práctica lo que Jesús nos enseñó que debíamos hacer y llegará el momento con mi convicción hecha realidad, con tu convicción hecha realidad, pero al final no perdimos el tiempo, lo usamos en lo que para Jesús fue importante enseñarnos a hacer. Y sobre todo una cosa importantísima que no debemos perder de vista es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si invertimos entonces nuestro tiempo en estas dos cosas importantes que Él mismo nos hizo saber, entonces no perderemos el tiempo, ¿verdad? Llegará a descubrirse quién tenía razón o cómo es que se debió entender este mensaje, pero al final nos sentiremos satisfechos de no haber
quedado sin trabajar lo que Él nos encargó, los bienes que recibimos para ponerlos en ejercicio, ¿no? Ya para el siguiente estudio vamos a completar el capítulo 26, que es de los versículos del 31 al 75. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, Padre bendito, te damos porque pudimos el día de hoy estudiar esta nueva lección, y te damos gracias también porque esta institución de la cena que es tu Hijo nos dejó, nos permite darnos cuenta de que era necesario pues este sacrificio, y que hay una esperanza todavía en nosotros, porque así como Él resucitó y dio vida, nos dará vida también a nosotros. Habiendo ya pagado la deuda contigo, ya tendremos esa vida eterna contigo. Te pedimos pues que nos permitas gastar la vida en lo importante y no angustiarnos en si vendrá la tribulación, si no vendrá, si tú vienes con destrucción, castigo, lo que por ahí estemos pensando y dejando de entender. Te pedimos, Padre, que no nos dejes gastar en eso nuestra atención, sino en lo importante, donde tú nos pides ejercer los bienes que nos has otorgado y poder bendecir a otros, amar a nuestros prójimos, amarte a ti y cumplir las demandas tuyas que ahora por tu Espíritu somos capaces de cumplir. Te damos gracias por este mensaje que tu Hijo Jesús nos hizo entender ahora que Él pudo estar entre nosotros en la tierra. Y te pedimos que nos fortalezcas para poder llevarlo a cabo y que no nos distraigamos con las profecías que creemos que aún están por cumplirse. Permítenos, Señor, gozarnos en que ya tenemos lo que es necesario y suficiente, y que no necesitamos más, saber más, ni entender más del futuro. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra oración. Amén. Hasta la próxima.